en los años en que la nación de Israel erraba en su fidelidad y olvidaba al Señor, cuando los días estaban marcados por la opresión y la angustia, surgió en medio del pueblo un hombre, cuyo nombre cambiaría el destino de su generación. Su nombre era Gedeón, hijo de Joás, de la casa de Manasés, conocido también más tarde como Jerubbaal. No era un guerrero de renombre ni un jefe de grandes casas. Era un labrador que trillaba trigo en un lagar para esconderlo de los saqueadores. Sin pretensiones, sin título militar, Gedeón fue escogido por Dios para ser instrumento de liberación en una hora de desesperación. La situación era desesperante. Durante años los madianitas, aliados con los amalecitas y los pueblos del oriente, invadían las tierras de Israel cada temporada de cosecha. Llegaban en oleadas, acampaban en el valle y saquearon lo que encontraba a su paso. Dejaban contraídas a las familias, destruían viñas y sembradíos y obligaban a los israelitas a esconderse en cuevas y refugios. El país quedó empobrecido y humillado. Ante tal calamidad el pueblo clamó al Señor, y el Señor, en su tiempo, atendió aquel clamor. La llamada a Gedeón llegó de forma sorprendente. Una tarde, mientras Gedeón trillaba en secreto en un lagar para que los madianitas no vieran la cosecha, se le apareció un mensajero del Señor. Aquella aparición comenzó con una palabra que parecía fuera de lugar. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón respondió con la verdad de su propio corazón. Él se sentía el menor de la familia. Su clan era el más débil de la tribu de Manasés. ¿Cómo podía él ser el libertador? Pero la respuesta divina fue clara y directa. Ve en esta tu fuerza, y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? El llamado no fue sin prueba. Gedeón, cauteloso y aún con dudas, pidió señales. Para confirmar la presencia del ángel, preparó una comida que incluyó carne y panes sin levadura. El ángel tocó con el extremo de su vara la sacrificio, y fuego salió de aquella roca y consumió la ofrenda. Entonces Gedeón comprendió que había visto al ángel del Señor y sintió temor. En obediencia, derribó el altar de Baal, que su propia gente había levantado, y cortó la imagen sagrada de Aserá de su casa. Con aquello provocó la ira de sus vecinos, pero también comenzó a restaurar la adoración al Dios de Israel. Por esto le llamaron Jerubbaal, el que disputa con Baal, porque su acción confrontó la idolatría local. El plan de Dios para la liberación fue menos un proyecto militar humano y más una demostración del poder divino. Gedeón convocó a hombres de Israel y reunió un ejército. Según el relato, llegaron 32, 0 hombres a su lado, dispuestos a pelear. Pero Dios dijo, demasiados. Si la victoria fuera obra del número, Israel se atribuiría el mérito. Debía quedar claro que la salvación venía de Jehová. Primero Dios mandó a los tímidos a casa. 20,000 se desanimaron y se retiraron. Después fue la prueba en el agua. El Señor dijo a Gedeón que llevara a los hombres al agua y observara cómo bebían. Muchos se agacharon para beber como perros. Otros se arrodillaron y bebieron con la mano en la boca. Dios escogió a los 300 que llevaron la mano a la boca. Con ellos haría la obra. De los 32,000, quedaron 300. La reducción no era humillación, sino el escenario para que la victoria fuese inequívocamente divina. La estrategia que el Señor dio a Gedeón no fue la de una embestida frontal convencional. En la noche, cuando el campamento madianita dormía, los 300 rodearon el lugar en silencio. Dios los dividió en 3 compañías. Cada hombre llevaba una trompeta, shofar, y un cántaro con una antorcha escondida dentro. A la señal, rompieron los cántaros, levantaron las antorchas y tocando las trompetas gritaron, por Jehová y por Gedeón. El estruendo de las trompetas
El estallido de luz en la oscuridad y el clamor simultáneo rompieron la seguridad del campamento enemigo. En el caos, los hombres se vieron presa de pánico, creyendo que un ejército infinito los cercaba. Unos huyeron, otros se atacaron entre sí y la huida se convirtió en una derrota masiva. Israel persiguió a los fugitivos y obtuvo la victoria completa. Gedeón mostró que la obediencia humilde a la dirección de Dios, aun en lo extraño, puede derribar gigantes. Pero la narrativa de Gedeón no termina con la batalla inicial. Hubo una persecución tras los cabecillas madianitas. Los generales Seba y Salmuna fueron capturados al final. Durante la campaña, Gedeón tuvo que lidiar también con contiendas entre tribus israelitas. Los hombres de Sucot y de Peniel se negaron a dar provisiones y ayuda. Más tarde, Gedeón les pidió alimentos y reclutamiento para perseguir a los reyes. Ellos se negaron y pagaron su resistencia con la humildad y el castigo de que Gedeón, en la apertura, tuvo que reprenderlos. Los hombres de Efraín, al final, se mostraron celosos de que Gedeón no les hubiese invitado antes a la batalla. Él los calmó y celebró que su victoria incluyera a todos. Después de la victoria y la captura de los capitanes enemigos, muchos ofrecieron a Gedeón que fuera su rey. La respuesta de Gedeón fue de una noble moderación creada por su reverencia al Señor. Rechazó la corona afirmando que Jehová será vuestro rey. Sin embargo, en el proceso humano de celebrar el triunfo, Gedeón no permaneció totalmente alejado de las trampas del honor y del reconocimiento. Recogió el botín, brazaletes, pendientes y joyas del oro de los madianitas, y con aquella riqueza mandó fundir un efod de oro. Este efod, aunque nacido del agradecimiento y de la memoria de la victoria, más tarde se convertiría en una piedra de tropiezo para Israel, pues la gente comenzó a adorarlo. Así, la libertad ganada por la fe de Gedeón tuvo la sombra de una lección. Aún los gestos de devoción pueden transformarse en idolatría si el corazón se desvía. Gedeón juzgó a Israel durante 40 años. Su liderazgo trajo paz al país durante ese tiempo, y su fama quedó en la memoria de la tribu de Manasés y de toda la nación. Tuvo muchos hijos, la paz pareció consolidarse, y al final fue enterrado en la tumba de Joás, su padre, en Ofra. No obstante, la historia posterior muestra que no todo fue perfecto. El efod que hizo y otras decisiones humanas contribuyeron a que, después de su muerte, el pueblo volviera a desviarse. Si miramos la historia de Gedeón, vemos su confianza y fe en Dios, que podrían relatarse como en una epopeya, la visión en el lagar con la sorprendente bienvenida del mensajero, la duda y las señales pedidas por un hombre humilde, la purificación del culto por la destrucción del altar de Baal, la convocatoria y la depuración del ejército hasta los 300 valientes, la estrategia nocturna con trompetas y cántaros, la confusión en el campamento enemigo, la persecución, la captura de los reyes, los roces tribales y la oferta de realeza rechazada, la creación del efod de oro y, por fin, la paz de 40 años seguida de una advertencia histórica. De la vida de Gedeón brotan hoy lecciones que resuenan con fuerza. Primero, Dios puede escoger a quien el mundo considera débil o insignificante. La capacidad humana no define el instrumento divino. La disposición a escuchar y obedecer sí. Segundo, la victoria que transforma es la que tiene a Dios como autor. Cuando reducen los números y se deja claro que la gloria es divina, la confianza no se coloca en estrategias o en la fuerza humana. Tercero, la obediencia puede requerir acciones extrañas a la lógica humana, una trompeta en la noche, un cántaro roto, y aún así producir grandes resultados cuando obedecen al Señor. Cuarto, el liderazgo fiel debe cuidarse de las seducciones del reconocimiento y del poder. Las mejores victorias pueden perderse si no se vigila el corazón frente a la tentación del orgullo o la idolatría.
El efod de Gedeón nos lo recuerda. Finalmente, Gedeón muestra que la fe no elimina dificultades ni garantiza pureza completa del camino humano, pero sí abre la puerta para que lo imposible sea posible cuando Dios actúa. Hoy, frente a nuestros madianitas, esas derrotas económicas, miedos, opresiones emocionales, crisis personales, la historia de Gedeón nos anima a levantarnos humildes, a pedir al Señor dirección, a estar dispuestos a actuar en obediencia aunque otros nos consideren insignificantes. Nos recuerda también a cuidar lo que hacemos con lo que Dios nos da, evitando que la gratitud se transforme en orgullo o en algo que desvíe nuestra adoración. Si aprendemos a confiar, a obedecer y a velar por la humildad del corazón, podremos ver cómo Dios convierte lo pequeño y temeroso en instrumento de liberación y esperanza para muchos. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, dejarme un like y tus comentarios, así ayudas al canal. El camino de nuestro Señor a llegar a más personas y conozcan estas increíbles historias. Gracias y hasta la próxima.